de Crónicas, capítulo 34, versículo 14. Segunda de Crónicas 34, 14. Lo tenemos. Vamos a dar lectura en la palabra de Dios puestos en pie. Dice: y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta, Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro de Safán, y Safán lo llevó al rey. Y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en delante del rey. Y luego que el rey oyó la palabra de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Iacán, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escribas, y a Asías, siervo del rey, diciendo: andad y consultad a Jehová, porque por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová, para hacer conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Amén. Tome sus lugares en esta noche. Amén. Tome sus lugares. Y hoy día vamos a hablar de un personaje que me impacta mucho, pues la Biblia lo refleja en el libro de Segunda de Reyes 23-25, que no hubo otro rey como el rey Josías. No hubo otro rey como Josías, dice Segunda de Reyes, más que cualquier otro reinado. A pesar de que hubieron reinados que desobedecieron totalmente, y dice la Biblia que nunca se acercaron a Dios o que rehusaron seguir los principios de Dios. Pero este rey, aún teniendo la edad que él tuvo, porque dice, si usted lee el 34:1, dice que Josías empezó a reinar cuando tenía 8 años. Diga conmigo: 8 años. 8 años comenzó a reinar Josías, y lo hizo por 31 años. Fueron 31 años de gobierno. Pero lo que más sorprende es que a los 8 años empezó a reinar. Eso a mí me enseña algo muy importante, que nosotros los hijos de Dios, a veces nos limitamos por la edad, por el tiempo, por los jóvenes. A veces los padres son los que están limitando a los hijos, diciéndoles: no, es que mi hijo es pequeño todavía, no puede buscar mucho del Señor, no puede acercarse mucho al Señor, no puede rendirse ante el Señor. Pero aquí vemos en la Biblia, en Crónicas, que nos enseña que un niño de 8 años tuvo la capacidad de empezar a reinar dentro del pueblo del Señor. ¿Y sabe qué dice el versículo 3 del capítulo 34? Que no solo empezó a reinar a los 8 años, sino que a esa misma edad él comenzó a buscar de Dios. Josías, de 8 años, tuvo una gran responsabilidad sobre su vida. Pero no solo él tuvo una responsabilidad en el reino, sino que también él empezó a buscar del Señor. ¿Cuántos años tenía? 8 años. Hay alguno que está esperando que su hijo cumpla los 18 años para que recién le busque el Señor.
Dile a tu hermano al costado, tú tienes que involucrar a tus hijos a buscar al Señor desde temprano. Instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él. Cuando nosotros aprendemos a instruir a los pequeños, es ahí que a pesar del tiempo ellos van a conocer o van a tener la palabra de Dios y el temor hacia Dios en sus corazones, que les impedirá que ellos se aparten del Señor. 8 años tenía Josías cuando empezó a buscar de Dios. Dile a otro lado al costado, no hay límite de edad para buscar al Señor. Dile. Josías lo hizo a los 8 años. Algunos lo hemos hecho de una manera más avanzada, pero él lo hizo a los 8 años y su vida fue íntegra durante todos los 31 años de reinado o 39 años de vida que tuvo. Dice la Biblia que nunca se apartó del Señor, porque él aprendió a buscar al Señor desde temprano. Dile a tu hermano al costado, dile, enseña a buscar a tus hijos desde temprano. Dile. Amén. Estamos en la introducción ahí todavía. Dice, a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén. A mí me sorprendió esta palabra, porque no solo a temprana edad comenzó a buscar al Señor, sino que a los 12 años empezó a hacer una renovación, a obrar en una limpieza dentro del reinado. ¿Sabes qué es lo que hizo Josías cuando empezó a limpiar Judá y Jerusalén? Empezó a botar los lugares altos de idolatría, empezó a quemar las imágenes y a destruir las imágenes de acera y las imágenes de fundición. Empezó a derribar los altares a Baal. Su padre y su abuelo y todos los gobernantes que habían estado antes de él, a pesar de que eran hombres mayores, hombres maduros, con un mayor conocimiento aún de las cosas del Señor y de los principios, pero ellos se pervirtieron y ellos dejaron al Dios vivo y comenzaron a levantar altares a los dioses de acera, a los dioses de Baal y a los dioses del sol y de todos los astros. Pero este niño, este pequeño con 12 años, empezó a hacer una limpieza. Y es que a veces se menosprecia a los niños, es que a veces se menosprecia a los jóvenes, pero la Biblia nos enseña que un pequeño de 12 años pudo traer la limpieza que el pueblo necesitaba para esos tiempos. Y a pesar de que hubieron muchos gobernantes antes de él, siempre la idolatría y siempre los altares de imágenes a Baal y Acera estaban ahí todavía dentro del pueblo. Pero Josías con 12 años destruyó y derribó todos los altares y trajo destrucción de las imágenes del sol. Dice el versículo 13 en adelante, se adoraba también a los astros y al sol, pero él trajo abajo toda esa destrucción de imágenes que ahí se tenía dentro del pueblo de Dios. ¿Cuántos años tenía Josías? 12 años. Muchos con una mayor edad no lo hicieron. Muchos con mayor experiencia y con mayor edad, aún en el reinado, nunca refleja la Biblia que hicieron lo que Josías hizo. Es que cuando Dios quiere usar a alguien, no es el impedimento la edad, ni el sexo, ni la condición social. Cuando Dios quiere usar a alguien, simplemente Dios lo va a hacer, y está buscando corazones dispuestos, y está buscando vidas que se entreguen a Él, vidas que se rindan, y vidas como dice aquí en el verso 3, que Josías, así como Josías, empezó a buscar. A los 8 años empezó a buscar, a los 12 comenzó a traer limpieza sobre el pueblo. Y dice el versículo 8, que a los 18 años, después de haber traído una limpieza, envió a que reparasen la casa de Jehová. Buscó de Dios, trajo limpieza y buscó la restauración o reparar la casa
de Jehová. Aquello que estaba destruido, aquello que había sido derribado porque su padre y su abuelo no tuvieron temor al Señor y trajeron la abominación dentro del templo y la destrucción. Pero Josías comenzó a restaurar aquello que sus antepasados habían traído destrucción. Cuán importante es entender esto. ¿Quién lo hizo? Un niño que llegó a ser joven y que después se convirtió en un hombre. Si este pequeño con temor a Dios pudo hacer estas cosas, ¿cuánto más nosotros que ya tenemos una edad más avanzada? ¿Cuánto más nosotros si nos atrevemos a buscar a Dios, a traer la limpieza y la restauración que Dios quiere dentro de nuestra casa, dentro de nuestro barrio, dentro de nuestra ciudad? Es importante que nosotros como iglesia no nos limitemos, sino que aprendamos a creerle a Dios y a su nombre, y a su nombre. ¿Cómo lo hizo Josías siendo tan tierno, siendo de una edad tan joven? ¿Cómo es que lo hizo? Es que Josías tuvo algunas virtudes que yo sé que algunos aquí o la mayoría lo tienen. Y sabe, mire lo que dice el verso 14. Lo hemos leído y dice: después de que sacaron el dinero y que habían traído a la casa de Jehová para la reconstrucción, habla también de que el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley. Diga conmigo: el libro de la ley. Halló el libro de la ley, que por mucho tiempo, dicen los historiadores, tal vez a causa de los gobiernos pasados, mandaron tal vez destruir todo lo que los escribas compartían o desarrollaban las copias que hacían acerca de la ley que Moisés había dejado. Pero el sacerdote Hilcías, buscando y tratando de reconstruir los muros, hallaron el libro de la ley y lo llevaron al rey. ¿A qué rey estamos hablando? Al rey Josías. Y este rey, dice que el rey, entonces el escriba comenzó a leerle en el verso 19. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Y esto a mí me impactó porque dice que después que Josías, en aproximado siendo joven aún después de darle lectura a la palabra o a la ley, en esos tiempos, él rasgó sus vestidos. Y yo me pregunté y dije: ¿pero por qué él rasgó sus vestidos? Tenía mucha calor. ¿Por qué es que él rasga sus vestidos? Y encontré un comentarista en donde dice que él rasga su ropa, o la otra versión dice que él rasgó su ropa en señal de desesperación. Porque tal vez nunca había escuchado la ley de esa manera, tal vez nunca había escuchado un fragmento de los principios de Dios, pero a pesar de eso él comenzó a buscar del Señor. Y cuando el escriba vino y le dio lectura a la palabra de Dios, él rasgó sus vestidos o su ropa en señal de desesperación. ¿Sabes a mí qué me enseña eso? Y me puse a meditar porque Josías, al simplemente oír la palabra de Dios, se conmovió y creyó a la palabra de Dios. A Josías no le tuvieron que predicar mucho. A Josías no le tuvieron que repetir las cosas o la palabra de Dios. Él simplemente, al escuchar lo que se estaba dando lectura, hubo algo en su vida que cambió y que trajo cambio en él y que trajo una reacción. ¿Sabes por qué él reaccionó así? Porque él fue pronto para creer a la palabra de Dios. ¿Sabe por qué él tuvo esa reacción de esa manera? Porque él fue pronto para creerle al Señor de señores y Rey de reyes. Dice que cuando solo le dieron lectura a la palabra de Dios, él creyó a las palabras que se declaraban.
porque no era la palabra del escriba ni del sacerdote Hilcías, sino era la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿qué es lo que tú haces cuando oyes la palabra de Dios cada día? ¿Hay una reacción de creerle al Señor o simplemente, bueno, ya lo escuché, ahora me voy, mañana pasado me olvido de la palabra y mi vida sigue siendo la misma? Usted sabe cuántas personas habrán oído esas mismas letras que escribieron, que le dieron lectura a Josías. Muchas personas, miles de personas oyeron lo mismo que Josías estaba oyendo en ese momento, pero solamente él tuvo esa reacción delante de los principios de Dios. Eso también ocurre en nuestra actualidad. Hay mucha gente que viene a la casa de Dios, oye la palabra, sabe mucho de la palabra, pero no la cree. Hay mucha gente que viene y se congrega, hay mucha gente que viene y se reúne, y alabamos y cantamos y damos gloria al Señor. Pero cuando llega el momento de recepcionar la palabra o de oír la palabra, la oímos, pero no la creemos. Josías oyó la palabra y trajo cambio y reacción en su vida. ¿Qué es lo que tiene que haber en tu corazón cada vez que oigas la palabra de Dios? Tiene que haber también algo, una reacción y un cambio. No digo que rasgues tus vestidos, pero en tu corazón tiene que llevarse esa palabra a sembrarse. Josías no solo escuchó, dile a tu hermano al costado, Josías no solo fue oidor, Josías creyó. Josías no se conformó solamente con oír, sino que él creyó a lo que se estaba leyendo. No le estaban predicando, solamente estaban dando lectura. Pero él, a pesar de ello, le creyó al Señor. ¿Y cuántos creen a la palabra de Dios? ¿Cuántos creen a la palabra de Dios? Dile a tu hermano al costado, crea la palabra de Dios, dile. ¿Sabe por qué él rasgó sus vestidos y se compungió y se desesperó? Algunos historiadores, un comentarista dice que posiblemente estaba leyendo el libro de Deuteronomios. Y entre ellos le estaban hablando acerca del pecado y de cuando el pueblo se alejaba de la advertencia que Dios daba, que si el pueblo de Dios dejaba de buscar al Señor, habrían consecuencias que vendrían a sus vidas a causa de dejar al Señor. Y es por eso que en Josías trajo esa reacción, porque Josías no tomó el pecado a la ligera, porque Josías no puso excusas ante la lectura de la palabra, porque Josías no culpó a otros, porque Josías no minimizó el daño que causaba el vivir lejos de Dios. Él se preocupó por todo lo que estaban diciendo, por todo lo que se estaba dando lectura. Él llevó la carga de decir, no pues posible que la palabra de Dios diga de esta manera y mi pueblo se esté llevando e involucrando en tanto pecado, maldad y destrucción. No es posible. Y él rasgó sus vestiduras a causa de todo lo que él había visto, porque él fue un hombre que creyó a la palabra. Y de otra manera al costado, en verdad crees a la palabra de Dios. La palabra que no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Algunos creen en la costumbre nada más, pero no en dejando de congregar. La palabra de Dios dice que tenemos que ser fieles y amar a Dios sobre todas las cosas. Pero a veces amamos más otras cosas y dejamos a Dios en segundo, tercero, cuarto y quinto lugar. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que ser
perseverantes en hacer las cosas. Y a veces perseveramos 1 o 2 años y después como que viene el desánimo. Cuando la palabra de Dios nos enseña otras cosas. La palabra de Dios nos enseña que vamos a ser atribulados y que vamos a tener que, como cristianos fieles, vamos a ser probados y reprobados. Vamos a ver qué es lo que va a pasar en nuestros corazones. Pero aún venimos y escuchamos la palabra de Dios, pero no la creemos tal cual es. La palabra de Dios nos enseña que nuestra ciudadanía no es aquí, que no nos aferremos a todo lo que podemos tener aquí, sino que nos preocupemos por el reino de Dios. Con esto no quiero decir que dejes tu trabajo, que dejes tu familia, que dejes a los tuyos, pero mi querido hermano, que tiene que haber un equilibrio dentro de tu vida, y a veces ponemos en primer lugar las demás cosas y dejamos a Dios en segundo plano. La Biblia nos enseña que tenemos que avanzar y crecer, que hacer discípulos. La Biblia nos enseña que tenemos que ser diferentes. La Biblia nos enseña en Romanos que tenemos que renovar nuestros pensamientos. Y aún todavía sigues pensando de la misma manera y actuando de la misma manera. ¿Dónde está esa palabra que le creemos? ¿Dónde está la palabra a la cual decimos creer? Si aún no lo demostramos en nuestra vida. Dile a tu hermano al costado, créele a la palabra. Josías estaba consternado porque el pueblo se había desviado de Dios y rasgó su ropa para expresar su dolor. ¿Cómo te sientes cuando ves algo desagradable alrededor de ti? ¿Cómo te sientes cuando ves dentro de tu cuadra que se pelean, que hay pleitos, que la droga está llevando a los jóvenes? ¿Cómo nos sentimos? Ay, mira, se está peleando, mira. Josías tuvo otra reacción al ver la condición de su pueblo. Y él dice que rasgó sus vestiduras para expresar el dolor y el pesar. ¿Qué es lo que haces cuando los tuyos, tus familiares, están tomando y bailando y disfrutando y dándose una rumba? Eso, hijo, vamos ahí, lo voy a grabar. Y aún sabiendo la palabra, y aún conociendo las cosas, es tiempo de cambiar. Es tiempo de creerle a la palabra. Decimos creer al Dios, entonces también tenemos que creer a su palabra. A Josías no le bastó el oír todo un mes, toda una semana, todo un año entero. Desde el primer momento dice que comenzaron a dar lectura a la palabra que habían encontrado entre los escombros. Él expresó lo que él sentía porque le creía la palabra. Cuán importante es venir a la casa del Señor y venir a alabar y venir a cantar y venir a cerrar nuestros ojos y a llorar en la presencia de Dios. Pero así también es importante que al momento de escuchar la palabra dentro de nuestros corazones sea germinando y obrando en nuestras vidas. Le creamos a lo que Dios dice a través de su palabra. Dile a tu hermano al costado, créele a la palabra.